ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo hoy. Restáurame, necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. A ti, Señor, levanto mi oración. A ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo hoy. Restáurame, necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer
engrandecer tu nombre por la eternidad. Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Buenas tardes, hermanos. Dios quiera bendecirnos en el día de hoy una vez más, dándonos la oportunidad de poder estar una vez más unidos en espíritu para poder compartir la palabra de Dios. Vamos a orar, los voy a invitar a orar un momento para encomendarnos al Señor, que lo que hoy Dios nos deje compartir a través de su palabra sea verdaderamente una enseñanza para nuestro espíritu, nuestra alma, y que pueda también ayudarnos, consolarnos y guiarnos en este tiempo en el que estamos aquí en la tierra, sabiendo que Dios es el que hace todas las cosas de la mejor manera posible para nosotros, aunque muchas veces no entendamos, pero la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Les voy a pedir que oremos. Vamos a orar por Carlos Rodríguez, que está enfermo, tío de Martín. Vamos a estar orando por el papá también de nuestra hermana María Jesús, que papá está internado con un problema en su pie. Sabemos que Dios tiene poder para obrar. Lo principal que siempre nosotros pedimos a Dios es que Dios se apiade del alma de las personas, porque sabemos que Dios tiene poder para sanar y para restaurar. Pero lo principal es la salvación del alma. Así que vamos a orar por Fuentes, el papá de María Jesús. Vamos a orar por Carlos Rodríguez. Vamos a orar también por aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Oramos en el nombre del Señor. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, gracias por la misericordia que nos tiene una vez más. Como veíamos ayer en su palabra, nos da una nueva oportunidad para poder estar en su presencia y poder participar de esta su palabra de verdad y de justicia. Le ruego que abra mi entendimiento y el entendimiento de cada uno de los que están escuchando, para que podamos comprender, entender y poner por obra lo que usted dice en su palabra, Señor. Le ruego por Carlos Rodríguez, le ruego por Fuentes, que tenga misericordia del papá de María Jesús, Señor. Tenga misericordia del tío de Carlos también, y yo. Que tenga misericordia de cada hermano y de cada hermana que están atribulados y angustiados. Gracias por todos aquellos que usted les ha tenido misericordia y los está sosteniendo aún, y los está sacando a lugares espaciosos. Nuestra hermana Marta, Silvina y su familia. Gracias, muchas gracias. Guárdenos
Señor, a los que hemos creído en su nombre, que la unción de su Santo Espíritu siempre nos acompañe y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En este momento, al compartir una vez más su palabra, rogamos que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para entender. Por favor, en sus manos encomendamos nuestras vidas, rogándole su bendición y la dirección de su Santo Espíritu. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar a buscar en el libro de Juan, en el capítulo 20. Vamos a leer algunos versículos para poder entender de alguna manera lo que vamos a hablar en el día de hoy, ¿sí? Lo que Dios quiera enseñarnos podrá ser verdaderamente un motivo de alegría, de regocijo, y poder entender que Dios está en cada situación, Dios está en cada momento de nuestras vidas. Que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude para que podamos entender lo que vamos a predicar hoy. ¿Por qué lloras? Así que les voy a invitar a buscar en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 1 en adelante y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, dijo: Rabón, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amén. Dice la Biblia, como vemos aquí, que
ante una pérdida, ante esto que les estaba aconteciendo a los discípulos, a los que habían participado con el Señor ya en algún tiempo, sus enseñanzas, sus milagros, al tener esta pérdida, fueron, como era de costumbre en aquel entonces, ir a poner esas especias, ir a terminar de preparar el cuerpo para que descanse allí en la sepultura, y encontraron que se había cumplido lo que el Señor en algún momento había dicho con respecto a su muerte y su resurrección. Vemos en la Escritura, no es el tema de hoy, que el que vio y creyó fue Juan. Pedro entró, pero no dice que en el momento había creído. Sí, Juan dice en la Escritura que vio y creyó. Volvieron estas personas, los discípulos, a los suyos para contarle lo que les había sucedido, pero estaba María Magdalena allí, se había quedado. Y dice que cuando ella se inclinó en el versículo 12 para mirar dentro del sepulcro, vio, dice en el versículo 12, a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Notemos que aquí María había mirado para dentro del sepulcro, ya no estaba el cuerpo de Jesús. Y esta mujer lloraba mirando hacia ese lugar donde había estado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y estos ángeles le preguntan: mujer, ¿qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé de dónde le han puesto. Aquí vemos una primera instancia de que ¿por qué llora el hombre? Ante la pérdida física, donde ya no puede contemplar, donde no puede ver aquel ser querido que perdió la vida, como en este caso nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Ella lloraba y los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les da una explicación: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. El versículo 14 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Estaba ya en un cuerpo resucitado. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Quién buscas? Lamentablemente nosotros hemos experimentado, muchos de nosotros, tanto yo como usted, algunas penas, algunas situaciones que nos han llevado a esta etapa de nuestra vida donde el lloro ha sido una manifestación de esta experiencia o situación de sufrimiento, ¿sí? Ha sido esta respuesta emocional que hemos tenido ante la pérdida de un ser querido. Y realmente el hombre se quiere aferrar a aquellas cosas que había visto. Nosotros tenemos que creer y tener fe. Por eso que muchos, en este caso como María, no encontraba el cuerpo de Jesús y lloraba. Después de un dolor, después de experimentar estos momentos de aflicción, de desesperación y de grande pena por estas pérdidas, es muy difícil encontrar consuelo. Es muy difícil poder estar en paz por la pérdida, por la situación que nos ha acontecido. Por eso, como vemos aquí en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día que el Señor había resucitado, y no solamente los ángeles, sino que Jesús también le había dicho a María y le había preguntado que por qué lloraba, esa misma noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo: paz a vosotros. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo a ese grupo de personas que había padecido, que había sufrido, que se había dolido muchísimo por la pérdida, no solamente la pérdida
de la vida que habían visto delante de sus ojos, sino también ahora el cuerpo del Señor que no lo encontraban. Notemos que la Escritura dice aquí el primer mensaje, la primera palabra que sale de la boca del Señor a esas almas afligidas, acongojadas, estas almas que sentían semejante dolor por la pérdida física de nuestro Señor Jesucristo y también la pérdida de ese cuerpo que no podían ver. El Señor se pone en medio, en un cuerpo resucitado, y le dice: paz a vosotros. El versículo 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Importante, Dios en 2 ocasiones le dice lo mismo, en la misma conversación, le dice: paz a vosotros. Es difícil tener paz, estar tranquilos ante acontecimientos que no podemos expresar sino solamente con el llanto, con el lloro, con el dolor expresado en nuestras lágrimas, en nuestro llanto, en nuestro quebranto. Es muy difícil poder tener paz, pero el Señor dice: paz, paz a vosotros. Y vamos a ver a través de la Escritura ahora cómo es y por qué el Señor dice, porque normalmente nosotros decimos, es muy fácil, o es fácil decirle al otro: bueno, tranquilo, paz. Y uno piensa, claro, como vos no perdiste, como vos no sufriste, como no pasaste por esta experiencia, es fácil decir paz. Pero vamos a ver aquí que el Señor Jesucristo también experimentó la pérdida de un ser amado. Dice la Biblia, la Escritura, en el libro al mismo de Juan, en el capítulo 11, por favor. Aquí vemos que Jesús experimenta lo que nosotros muchas veces hemos experimentado: el lloro, el llanto, el quebrantamiento, cuando el hombre se compunge en su espíritu, cuando se quebranta interiormente y no sabe cómo expresar ese dolor, y lo hace como lo hizo Jesús. Recordemos que el Señor vino y habitó en un cuerpo como el nuestro y sintió lo mismo que sentimos nosotros. Por eso que Él es poderoso para socorrer a todos los que se acercan por la fe ante su presencia. Así que no pensemos que el Señor no nos puede socorrer, no nos puede ayudar y no nos puede dar paz en esos momentos de aflicción, porque Él mismo pasó por esto. Dice la Biblia en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 32, vemos aquí que ya a Lázaro lo habían sepultado. El Señor Jesucristo vino después de 4 días, Lázaro estaba muerto, y van sus hermanas allí y relata la Escritura lo que vamos a ver ahora. Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, todas estas personas, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, dice el versículo 35. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. El Señor experimentó lo que nosotros muchas veces también hemos experimentado con nuestras lágrimas. El llanto, como nosotros vemos, es la respuesta emocional a una experiencia o una situación de sufrimiento, de dolor, de pérdida que experimenta cualquier persona. Y hay distintas angustias que experimenta la persona, dependiendo también de la persona, ¿sí? Y de las situaciones que van aconteciendo a su alrededor. Las personas lloran cuando sienten dolor, lloran cuando tienen temor, lloran cuando tienen tristeza, cuando se frustran, cuando no sale algo como ellos
anhelaron o proyectaron cuando hay confusión. Muchos lloran cuando tienen mucha ira, mucho enojo. Hay otras personas que al no poder expresar los sentimientos también lloran, manifiestan en esto. Lloran las personas que tienen problemas, demasiados problemas, que los superan, que los acongojan. Lloran las personas que sufren, ¿sí? Los que tienen muchos pesares. Lloran aquellos que tienen problemas físicos, no saben cómo salir de esa situación. Lloran aquellas personas que tienen problemas mentales, emocionales. Hay muchas personas que también lloran por su situación en la cual se encuentran. Lloran porque han nacido lisiados, u otras personas lloran porque quedaron lisiados. También lloran aquellas personas que han nacido ciegas o aquellos que quedaron y ya no pueden ver, los que nunca han oído y aquellos que dejaron de oír, los que tienen algún impedimento físico, mental, los que se encuentran en muy serias transgresiones, sabiendo que están haciendo lo malo y no se pueden volver de su mal camino. Sufren y lloran las personas muchas veces por sus pecados, porque saben que están haciendo lo malo y no pueden volverse, porque necesitan la ayuda de Dios. Por eso, como veíamos recién, el Señor, puesto en medio de ellos, dijo: paz a vosotros. El llanto, vuelvo a repetir, es la respuesta emocional a una situación de sufrimiento. Algo que no podemos expresar con palabras, desencadenamos en un quebrantamiento interno, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y se reflejan y se manifiestan en nuestras lágrimas, en nuestro llanto. Aquí vemos que lo que experimentaba María Magdalena cuando fue al sepulcro, y tanto los ángeles como el Señor le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? El Señor también experimentó esto. Como vemos aquí, la Escritura dice en el versículo 33 de Juan 11:33, Jesús entonces, al verla llorando a María y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció el Señor al ver cómo lloraban aquellas personas porque le amaban a Lázaro. Obviamente, ¿qué hermano o hermana no ama a su hermano? Al perderlo, no va a llorar. Aquí, cuando el Señor ve a María y a los judíos que también lloraban con ella, se estremeció, se conmovió en espíritu. Y dice la Escritura que Jesús lloró también. Entonces la gente, viéndolo a Jesús que lloraba, dijeron esto en el versículo 36. Mirad cómo le amaba. ¿Y por qué es esto? Porque lloran solamente los que aman. Aquellas personas que no aman, que no han tenido ese afecto, no han tenido esa relación íntima con su prójimo, es muy difícil que lloren. Pero la persona que sufre la pérdida de un ser querido, de un ser amado, de un ser cercano, se manifiesta en ese sentimiento, en ese sufrimiento interno, se manifiesta llorando. ¿Está mal llorar? No. Está bien. Es el desahogo de aquel sentimiento interno, de aquel sufrimiento, de aquella conmoción, como dice la Escritura, se conmovió y se estremeció en espíritu el Señor. Si vemos el versículo 33, vemos Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea que el lloro, el llanto, es una conmoción, es un estremecimiento interno en el espíritu y se manifiesta en esas lágrimas que muchas veces no se pueden contener. Y que es algo que sucede a las personas porque es la respuesta a esa emoción, a esa conmoción, a ese estremecimiento interno por
dicha situación, como ya hemos dicho anteriormente. La pérdida, el no poder expresar los sentimientos, la ira, el enojo, ¿sí? Muchos impedimentos, muchos accidentes. Podemos manifestarnos de esta manera llorando. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué llora usted, hermano? ¿Por qué llora usted, hermano? ¿Por qué llora? Dice la Biblia que Dios, escuche bien, está atento a todas nuestras situaciones. Dios un día va a hacer un justo juicio y a todas las personas que han hecho lo malo, Dios tiene un registro y les va a decir todo lo que hicieron lo malo, como dijeron malas palabras y demás. ¿Cuánto más Dios no va a estar presente o no va a estar atento a todas aquellas cosas que le suceden a las personas y mayormente a aquellos que le creen a Él? Recordemos que la Escritura dice que las aves no apoyan un pie en tierra sin que lo sepa Dios. Dice que no cae un cabello en nuestra cabeza sin que Dios no lo sepa, porque lo tiene contabilizado. ¿Cuánto más si cae una lágrima nuestra? ¿Dios no la verá? David decía en algún momento que él tomaba en su redoma todas sus lágrimas. Dios no piense que no escucha su oración y que no ve sus lágrimas. Hay un acontecimiento aquí en Segunda de Reyes, por favor, en el capítulo 20. Segunda de Reyes, vamos a ver en el capítulo 20, algo que debemos entender. Dios escucha nuestra oración y ve nuestras lágrimas. Nos fijamos en el capítulo 20 de Segunda de Reyes. Aunque a otros nuestras lágrimas o nuestro sufrimiento no le interese o pase inadvertida nuestra situación para los demás, aunque otros no nos entiendan por qué estamos en esa situación, Dios no lo pasa por alto. Dios sabe por qué situación estamos pasando, qué es lo que estamos atravesando en ese momento. A Dios no se le pasa por alto. Hay otras personas que tal vez ni les interese lo que a nosotros nos suceda, ¿sí? Que pase inadvertida nuestra situación, nuestro sufrimiento o nuestro llanto a otras personas. Pero para Dios no. Dice la Biblia en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Veamos cómo es que a Dios sí le interesa nuestra situación. Por eso, usted, como yo, tenemos que ir a la presencia de Dios con nuestra oración y con nuestro lloro, con nuestro padecimiento. ¿Por qué? Porque el hombre no nos puede ayudar en esa área, Dios sí. Y que para muchos o para otros esto
no sea de importancia, para Dios tiene mucha importancia. Si nosotros le hemos creído al Señor, como aquí dice la Escritura, Dios oye nuestra oración y ve nuestras lágrimas. No pensemos que vamos a recibir ayuda del hombre en esta área, porque lo que nos sucede es en nuestro espíritu, lo que sucede es en nuestro interior, y allí solamente Dios nos puede ayudar. Podremos tener la compañía de nuestros seres queridos, ¿sí? Podemos tener la compañía de nuestros amigos, pero eso va a ser físicamente. El Señor es el que puede venir a nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, consolarnos, ayudarnos y fortalecernos, aunque tengamos que llorar. Por eso que tenemos que venir delante de la presencia del Señor y decirle por qué lloramos. Dios sabe y ve nuestras lágrimas. Por eso que es tan importante, como dice aquí la Escritura, que ante el padecimiento, ante la enfermedad, y aunque nosotros pensemos que pareciera que ya se acaban nuestros días, podamos orar delante de Dios. ¿Por qué? Porque en esa cama donde estaba Ezequías, dice que se dio vuelta hacia la pared y oró a Dios. Y entre la pared y la cama, entre la pared y Ezequías, estaba Dios. Y Dios le dijo, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Él se dio vuelta a la pared, allí estaba Dios. Por eso le dice a Isaías, ve y dile que he oído tu oración y he visto tus lágrimas. No piense en ningún momento que Dios no escucha nuestra oración de dolor, de quebrantamiento, nuestra oración de pérdida, de sufrimiento, nuestra oración donde pareciera que no podemos resolver los problemas que nos rodean diariamente, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, en su trabajo, con su salud. Dios escucha su oración y ve sus lágrimas. Y todo lo que haga Dios a partir de ahí es la perfecta voluntad del Señor y va a ser agradable para nosotros. Aunque no lo entendamos en el momento, lo comprenderemos después. En Primera de Samuel, por favor, Primera de Samuel, antes de los reyes, vamos a ver en el capítulo 1, por favor, Primera de Samuel, en el capítulo 1, otra situación, hablando de por qué lloramos o por qué llora. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Tu llanto, tu dolor, tu quebranto, ¿lo has llevado a Dios? ¿Lo has llevado en oración al Señor? Él nos puede entender. Él lloró como nosotros. Él se conmovió en espíritu como nosotros. Dice, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, Penina, la otra mujer del Elcana. Dice que la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía, no una vez, cada año, cuando subían a la casa de Jehová. La irritaba y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes?
¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y sigue la historia después, si la quiere leer, vemos que después Dios le concede a Ana tener hijos. El primer hijo que tuvo Ana fue Samuel, profeta de Dios, y primer juez también de Israel. Dice la Biblia que esta mujer, Ana, no tenía hijos. Dios aún en aquel entonces no le había concedido tener hijos, porque los hijos los da Dios, los concede el Señor. Pero esta mujer, Penina, su rival, la irritaba, enojándola, entristeciéndola por esta causa, se burlaba de ella porque no tenía hijos. A tal punto que esta situación la llevaba a Ana a llorar y a no comer. Por eso que su marido le pregunta en el versículo 8, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? El tormento, la situación, la desesperación, la incapacidad, la falta de fuerzas o la falta en este caso de tener un hijo, Ana, le hacía inalcanzable poder superar todos esos años aquello. La única forma era que Dios la escuchara. Su marido le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Había una causa. Siempre hay una causa que nos lleva al llanto, a la aflicción, a no comer, que nos lleva a estar desesperanzados, turbados, que nos lleva a estar aquí afligidos en nuestro corazón. Que pareciera que tuviéramos todo a nuestro alrededor, pero nos falta algo. Hermanos, hermanas, jóvenes, personas que hoy, gracias a Dios, están escuchando. Dios escuchó a Ana. Dios vio también sus lágrimas. Usted ve la historia más adelante, Dios le concede un hijo, porque escuchó la oración de Ana y le concedió un hijo. Si bien los hombres no entienden nuestro dolor, nuestro llanto, como Elí aquí, el sacerdote, le llega a decir a Ana, si usted sigue leyendo más adelante, mujer, digiere tu vino. Pensaba que estaba borracha porque ella va a orar y solamente movía los labios y lloraba. Ese hombre no entendía el sufrimiento, el dolor, la congoja que tenía esa mujer. ¿Por qué lloraba? Pero Dios sí la entendía. Dios sí escuchó su oración y vio sus lágrimas y le concedió tener hijos. Y no solamente a Samuel, sino más hijos. Una linda historia para que usted pueda leer y poder aprender también de lo que Dios nos enseña. Dios ve nuestro sufrimiento. Dios ve nuestro llanto. Dios entiende por la situación que está atravesando por estos días. En el libro de Génesis, vamos a ver otro ejemplo. En el libro de Génesis, capítulo 21, por favor, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante al 18. Génesis, capítulo 21. Recuerden que Abraham había tenido un hijo con Agar, una sirvienta, una egipcia, como ya justamente Ana parecía que ya no le daba hijos porque Sara, no podía tener hijos, le ofreció que tuviera un hijo con su criada para poder tener descendencia. Pero después, cuando Dios le concede tener un hijo a Sara, ya hubo una rivalidad a tal punto que Sara de alguna manera obligó a Abraham a expulsarla y echarla a Agar con su hijo, a Ismael. Y vemos aquí, en el capítulo 21 de Génesis, en el versículo 14, dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, ¿sí? Ismael, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó
el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Dice el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios también escucha el dolor, ve el sufrimiento y escucha la voz y el llanto de los jóvenes, de los jovencitos. Muchas veces pensamos que solamente el lloro o el llanto es de los padres sobre los hijos. ¿Y los hijos? La situación, la tristeza, el dolor, la pérdida, los fracasos, las caídas, que parece que se les termina a todos se les termina todo en ese momento de caída, en ese momento de traspié, donde no logran obtener lo que planearon. ¿Cuántas personas se han quitado la vida por esto? Escuche, joven, jovencita. Dios tiene poder para volverlo a levantar. Si ha tomado malas decisiones, si ha fracasado y está lamentando hoy y llora por esa pérdida y está en una situación donde no sabe para dónde ir, como Agar con su hijo en el desierto, errante, para no saber dónde dirigirse ni qué hacer mañana. Dios lo ve. Dios lo escucha. Dios ve su sufrimiento y sus lágrimas. He visto tus lágrimas. No se preocupe. Dios lo puede levantar. Dios lo puede volver al camino. Dios tiene poder para volverlo a poner de pie, joven, jovencita, hermano, hermana, anciano, no importa la edad que tenga. Dios tiene poder para volverlo a poner de pie delante de su presencia. Si tiene que ir a llorar a algún lugar, vaya a las rodillas, toque por medio de la oración las puertas del cielo. Ore en secreto en su habitación. Dios oirá su oración y verá sus lágrimas. ¿Por qué llora? ¿A quién le llora? Que lo vea Dios. Que sus lágrimas no lo avergüencen. Al contrario, es algo natural para el hombre el poder llorar ante una situación inalcanzable, ante una situación que no puede resolver. Dice en el Salmo 147, en el versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Usted está quebrantado, usted está herido, porque lo hirió el hombre, porque lo hirieron en sus sentimientos, porque tuvo la pérdida de un ser querido. Dios, como dice aquí en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En muchas ocasiones, a muchas personas les avergüenza sus lágrimas y muchas veces nos secamos rápidamente para que los demás no vean, ¿sí?, que estamos llorando. Dios, no se olvide, es un Padre compasivo, misericordioso, paciente. Dice la Escritura que Él puede sanar a los que están en esta situación, quebrantados de corazón, y puede vendar nuestras heridas. Vamos a ver un ejemplo más. En Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7, vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. Lucas
7:1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Misericordia pura de Dios sobre alguien que realmente se conmovía, ya no por un familiar directo, sino por un esclavo, por un siervo. Muchas veces las personas no tienen ese amor por el prójimo, como dice la Escritura. Y tenemos que conmovernos por todo esto. Pero sigue el relato. Fíjese usted lo que sucedió. Esta fe puesta por el centurión en servicio de alguien que no era un familiar de él. No eran ni su esposa ni sus hijos, era un criado, un siervo. Dice el versículo 11: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hermanos, Dios hoy espiritualmente nos sale al encuentro para que podamos despertar una realidad. ¿Qué es lo que nos lleva a llorar? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿No? Dice aquí la Escritura que al ver llorando a esta madre le dijo: no llores, y tocando el féretro resucitó a su hijo. Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos lamentamos tantas veces? Sí, podemos encontrar palabras y decir: bueno, laméntese y llore por su pecado, pero no es el caso en el día de hoy. Dios se hizo hombre como nosotros, sufrió y padeció como nosotros. Él experimentó la pérdida de un ser amado y lloró por él. A tal punto que la gente que le rodeaba a Jesús en aquel día, cuando resucitó a Lázaro, dijeron: mirad, fíjense cómo le amaba. Le amaba y lloró por él. Tuvo compasión el Señor por la pérdida de esa mujer. ¿Sí? Lloraba a su hijo. No llores, le dijo, y resucitó a su hijo. No piense, hermano, hermana, joven, jovencita, que hay algo imposible para Dios. Dios puede hacer un milagro en su vida aún. Ore y llore, pero delante de la presencia del Señor. Dios puede hacer un milagro.
Así como le dijo a esta mujer, no llores, y le resucitó al hijo, así también hoy puede actuar en favor de nuestras almas el Señor Dios Todopoderoso diciéndonos, no llores. Él está aquí para hacer un milagro en nuestras vidas. ¿Amén? En Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis, capítulo 21, vamos a ver en el versículo 4, por favor. Dice la Biblia que el Señor enjugará Dios, dice Apocalipsis 21, 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice la Biblia que nosotros seguramente seremos vulnerables a los ataques de la pérdida, ¿sí?, de la decepción, de la muerte, vulnerables a esto. ¿Por qué? Porque es la respuesta emocional que tenemos ante una situación, sufrimiento, la pérdida de un ser querido. Nuestro llanto puede dar síntomas de verdaderamente un dolor interno en nuestro espíritu. Este llanto puede durar una noche muy, muy larga. Pero vendrá la mañana, un día nuevo en el Señor, como nos dejaban leer. No habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Puede durar el sufrimiento. No sabemos cuánto aquí en la tierra. Tal vez usted está sufriendo y está llorando hace mucho tiempo. Pero escuche bien, la Escritura dice que Dios va a enjugar, va a secar toda lágrima de los ojos de aquellos que lloran en la presencia del Señor. Y va a llegar el día en donde ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Llegará el día, hermanos, como dice el Salmo 116. Por favor. Salmos 116, versículo 7. Salmos 116, versículo 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Va a llegar el momento, van a llegar esos días en que nuestra voz quebrantada y fatigada estalle en un grito de alegría y de gozo delante de la presencia de Dios, como lo decía David. Has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrima y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, decía David. Hoy tenemos nosotros esta gran oportunidad de parte del Señor, de poder meditar en todas estas cosas que están escritas y que nos acontecen. Porque estaremos un día delante de la presencia de Dios y las cosas viejas pasaron, las primeras cosas pasaron. El sufrimiento, el llanto, el dolor, la muerte ya no existirán. Estaremos delante de la presencia del Señor. Y allí sí va a haber un día de alegría y de gozo eterno, porque vamos a estar alabando y glorificando a aquel que nos hizo pasar por este valle de lágrimas, por este valle de dolor. Pero Dios sabe lo que hace con nosotros. Ustedes recuerdan, ya para ir finalizando, la situación que le pasó a David cuando pierde el hijo con Betsabé. Oraba, ayunaba y lloraba por su hijo que estaba enfermo. Murió el hijo. Sus criados no se animaban a decirle que había muerto porque decían, y cuando estaba enfermo, ayunaba y lloraba, ¿cuánto más ahora si le decimos que murió?
Pero David, entendiendo esto, se levantó, se lavó, ya no ayunó más. Le dijeron, no entendemos lo que estás haciendo. ¿Por qué cuando estaba enfermo orabas, llorabas y ayunabas, y ahora que ha muerto no? Y él le dijo, él ya no puede volver a mí, mas yo voy a él. Todos los que hemos perdido un ser querido, todos aquellos que hemos perdido a un ser amado, un amigo, un hermano en Cristo, ellos ya no pueden volver a nosotros. Nosotros vamos a ellos. Nos quedará un tiempo aquí en la tierra, pero ese tiempo que nos queda en la tierra lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, predicando el Evangelio, como está escrito. Porque ya otros se nos adelantaron, ya otros partieron. Pero nosotros tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe. Recordemos que el Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Padre, en la casa de Jehová, moraré por largos días. Si tiene que llorar, llore, pero llore delante de la presencia de Dios. Dios lo puede levantar y fortalecer, porque Dios lo entiende. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios los ilumine, que Dios les ampare. Vamos a orar dándole gracias al Señor por todo esto, que Dios ha tenido misericordia para con nosotros, dándonos esta oportunidad de poder entender por qué lloramos. Dios ve nuestras lágrimas, escucha nuestra oración, sí, amén. Dios puede sanar nuestra sed. Dios puede volvernos a levantar y a estar de pie. Oramos agradeciéndole al Señor en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, Señor, Dios todopoderoso, muchas gracias por esta gran misericordia que tiene para con nosotros, dándonos esta gloriosa oportunidad de oír, escuchar, participar y entender su palabra. Ayúdenos, Señor, y abra nuestro entendimiento, porque verdaderamente muchos hemos sufrido la pérdida de nuestros seres queridos. Usted es el que puede enjugar, secar nuestras lágrimas. Usted es el que puede ayudarnos y consolarnos y ponerse en medio de todas nuestras aflicciones y tribulaciones y decir paz a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Bendiga a cada hermano, cada hermana, cada persona, cada joven, cada niño, cada anciano que ha tenido la pérdida de su ser querido. Usted puede consolarnos porque usted pasó por el mismo momento nuestro. Ayúdenos a fortalecernos en el poder de Dios y en su fuerza. Ayúdenos a fortalecernos en fe para poder seguir predicando su evangelio como usted quiere que lo hagamos. Por favor, se lo pido. Y muchas gracias por todo. Le pido la dirección de su Santo Espíritu, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, el día miércoles volveremos a estar por este medio para volver a participar de la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti.
delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no